Muy, pero muy buenos días, mis queridos estudiantes. Estamos hoy cerrando ya la cuarta semana, cumplimos ya un mes del técnico laboral por competencias en recreación y deportes, ofertado por el Politécnico Nacional de Artes y Oficios Ponao, seccional Cali y Buenaventura. Hoy con un tema inédito, un tema que en canal de YouTube muy difícilmente lo vas a encontrar así como lo van a desglosar el día de hoy, que nos van a hablar del patinaje de carreras desde 4 diferentes aspectos, desde su introducción, de su iniciación, de su formación y un poquito de tendencia todavía pues no al alto rendimiento, con un gran invitado, el profe Víctor Hugo Vargas, que nos ha aportado este conocimiento. Entonces, darle agradecimiento enormes a mi querido invitado, que ahorita les voy a presentar un resumen de la hoja de vida, porque es una persona académica del patinaje que no tenemos en Colombia, básicamente, se los puedo asegurar. No tenemos esta parte académica científica que debería de tener, pero como Colombia gana todo, entonces ni para qué estudiemos, porque así hacemos las cosas. Pero bueno, hoy quiero dejar en el tintero, que es una persona que tiene con mucha formación y nos va a compartir. Arranquemos con la profe Lina Bello. Profe Lina, por favor, se presenta. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Lina Bello. Eh, Soy instructora de recreación y campamentos del Instituto de Deportes de mi municipio. Vivo en el Rosal, Cundinamarca, Colombia, a las afueras de Bogotá, en los pueblitos de la Sabana. Muy buenos días para todos. Bienvenida, muy bien. Ahora recibamos a mi querida profe Ana Cristina Rentería. Profe Ana Cristina, Hola, muy buenos días, ¿cómo está? ¿puedes Ya abrir aprendí la la cámara. cámara, maestra, por favor? Sí, ya voy a aprender la cámara. Eso, muy bien, dale. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Cristina Rentería, soy de Cali y pertenezco a la disciplina de lucha olímpica. Ya llevo un par de años como deportista y ahorita estoy como metodóloga con un grupo de chicos de entre las edades de 11 a 17 años. Y aquí estoy atenta a adquirir nuevos conocimientos con el deporte de patinaje. Excelente, muy bien, bienvenida, bienvenida. Profe Luis Madroñero, que está hoy, como dice, en sus aguas. Bienvenido, profe Luis. Buenos días para todos. Mi nombre es Luis Madroñero. Soy del municipio de Albán, Nariño, Colombia, y actualmente soy entrenador de patinaje de velocidad. Bienvenido, qué gustazo tenerte por acá. Mi profe David Victoria. Bienvenido, profe David Victoria. Profe, muy buenos días para usted, para todos. Gracias por el espacio. Yo soy David Victoria de la ciudad de Cali, entrenador del espacio de formación y alto rendimiento de fútbol sala y soy monitor deportivo en Indervalle. Qué gustazo, bienvenido, maestro. Ahora, profe Elber Valencia, y que presente también a su esposa que está compitiendo. Buenos días, profe Hilder y compañeros. Mi nombre es Elber Valencia de la ciudad de Cali. Soy integrante de la Policía Nacional. Soy entrenador y fisicoculturista. Soy el esposo de Paola Andrea Ibargüen, que en estos momentos se encuentra en Londres. Y hoy es el gran día, hoy es el evento. Entonces, tenemos mejor dicho, estamos súper emocionados. Excelente, muy bien. ¿Por dónde se la mira? Luego, vive en Sarreno, cero. ¿Por dónde, Elber, tener el micrófono cerrado? Ya vi fiesta por ahí. Por aquí tengo una página en Instagram que ya se la envío al profe Hilder Para que la la compartamos. comparta. Hágale y la compartimos y le damos publicidad un ratico. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, excelente, la verdad muy animado esta mañana de hoy. Tenemos varias personas. Maestro César, ya completamos. Recuerde que les pedí el favor de que escribieran en el chat. Tenemos al profe Diego Checa, Diego Camilo Checa Arias, licenciado en Educación Física de Pasto Nariño y es entrenador de patinaje. La profe Sandra Bravo de Colombia, licenciada en Sociales, amante del patinaje, trabajó como coordinadora deportiva en la Normal Superior de Ibagué y bueno,
grandes eventos en su ciudad y colegios. Profe Jairo Rodríguez nos dice que él es técnico y preparador físico, entrenador formador de patinaje de la escuela Cacique Skating Club y se encuentra en la ciudad de Barrancabermeja. Igualmente el profe Álvaro Jaraba, licenciado en educación física, técnico y preparador físico de antropometría nivel 1 de la ISAT, dueño y entrenador del Skating Club, y bueno, un club de Barrancabermeja, Santander. Y listo, profe Ever José Ríos nos acompaña desde Barú, Cartagena. Profe Luis Bambagüe, tecnólogo de entrenamiento deportivo, nos acompaña desde San Andrés Islas. Profe Roy Medina Muñoz de México, entrenador de patinaje de velocidad en México, presidente de la Asociación del Estado de México. Profe Omar Borja, desde Barranquilla, licenciado en Ciencias Sociales, perteneciente al Club Olaya Skates. Igualmente al profe Jorge Armando Ramírez. Él es entrenador de natación y paranatación de Chía, Cundinamarca. Profe César Salas, desde México, nos acompaña, entrenador de patinaje de velocidad de la selección del Estado de México. Bueno, esto cada vez se pone mejor. Ahora voy a compartir la hoja de vida de nuestro gran invitado de esta mañana para que ustedes conozcan un poquitico de lo que es este maravilloso personaje que tenemos hoy. Por favor, me informa, profe Luis Madroñero, si se ve ya mi pantalla ampliada. No, todavía no. No, ahí ya. Ya, muy bien. Víctor Hugo Vargas Silva, colombiano, licenciado en Ciencias de la Educación con la especialidad en Educación Física, especialista en docencia universitaria de la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Bucaramanga, magíster en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Pamplona, norte de Santander. Ha escrito libros como La Cartilla de Patinaje Inderbu de 1995. Esa cartilla nos la va a facilitar el día de hoy. Y coautor del modelo curricular Patinaje Carrera 2000, que también nos lo va a compartir hoy. Su experiencia profesional: Selección Santander Patines sobre Ruedas, modalidad carrera, entrenador Bucaramanga Santander del 89 al 96. Estuvo en los 14 Juegos Nacionales como entrenador de la selección de Santander, patines sobre ruedas, modalidad carreras, Barranquilla en 1992. Primer Panamericano de Patinaje Juvenil, selección de entrenador Colombia, Barranquilla Santander 1994. Festival Olímpico de Puerto Rico, selección de entrenador Colombia de patines sobre ruedas, puertorriqueño 1994. Juegos del Pacífico, asesor técnico de la selección Colombia de patines sobre ruedas, modalidad carreras, Cali Valle del Cauca en el año 95. Participó en el Festival Olímpico de México como entrenador de la selección Colombia de patines sobre ruedas en la Ciudad de México en el año 95. Estuvo en los 15 Juegos Nacionales como entrenador de la selección Santander, patines sobre ruedas, modalidad carreras en el año 96. Estuvo en el Club Apuestas El Pueblo, entrenador de patines sobre ruedas, Bucaramanga del 89 al 98. Campeonato Suramericano de Patín de Carrera como entrenador en Buenos Aires, Argentina, en el 97. Profesor catedrático diplomado en patines sobre ruedas en Pamplona en el 97 de la Universidad de Pamplona, Escuela Nacional del Deporte. Profesor catedrático del 98 al 2001 de la Universidad Cooperativa de Colombia, UCC. Estuvo en los 16 Juegos Nacionales como entrenador de la selección Santander Patines sobre Ruedas, modalidad carreras y Piales en el 2000. Entrenador de patines sobre ruedas, modalidad carreras, Guadalajara, México 2002-2005 del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y Apoyo a la Juventud, Código Jalisco. Estuvo en la Secretaría de Desarrollo Social, Cultural y Deporte como entrenador de patín de velocidad, Ciudad Victoria, Estado de Tamaulipas, 2005. Estuvo en el Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco como entrenador de patines sobre ruedas en el 2009. Estuvo igualmente en el Instituto Estatal de Recreación y Deporte, INDE Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, México, en el 2010 al 2018, como entrenador estatal de patines sobre ruedas.
Finalmente hizo parte de la Federación Mexicana de Patines sobre Ruedas en la Ciudad de México del 2010 al 2018, director técnico de patinaje del 2010 al 2018 y participó en los 21 Juegos Nacionales como entrenador de la Selección Santander, patines sobre ruedas, modalidad carreras Cartagena 2019. Este es el palmarés de este maravilloso invitado que tenemos hoy, profe Víctor Hugo Vargas. Muchísimas gracias por atender este llamado, por ofrecer toda esa sapiencia, esa sabiduría y bueno, compartir no solamente desde la experiencia, sino también desde la academia y desde la ciencia. El Ponado le da la bienvenida y el Ponado de su casa, maestro Víctor Hugo Vargas. La sala es suya. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Espero pues llenar un poco las expectativas de lo que estamos viendo y lo que queremos ver. Entonces, vamos a hacer un recorrido, como lo dice el profe, por varios momentos del patinaje. El patinaje hoy en día en Colombia pues es un deporte muy famoso y cada vez que... Maestro Víctor, démosle doble clic en la copita. Ya, ahora sí, listo. Perfecto. Entonces, que el patinaje, pues en Colombia, cada vez que hay Juegos Olímpicos empieza la polémica de que por qué no, por qué no está patinaje, que por qué no está velocidad, que nosotros hubiéramos esos campeones olímpicos, toda la carreta que significa eso. Pero bueno, todo esto la primera situación es que el patinaje estaba muy disperso, o sea, todas las modalidades y la federación solamente tenía convocadas 4 o 5. Todas estaban por fuera, el downhill, estaba el skateboard, todos estaban por fuera, pero al momento en que se escoge el skateboard para ir a los Olímpicos, las federaciones empezaron a acomodar y a reunir todas las modalidades y se juntó pues en lo que se llama World Skate. De hecho, en este momento se está realizando el mundial en Italia y más o menos hay como unas 14 o 15 modalidades que están trabajando con eso. Pero nosotros nos vamos a dedicar un poquitico más como a lo que es el patinaje de carreras, que es lo que, o de velocidad, como lo llamamos en algunas partes. Y vamos a hablar de algunas generalidades y luego pues vamos a ir mirando y vamos a ir analizando. Lo primero que es... Maestro Víctor, Sí. regáleme un instante, quiero darle un saludo a una persona que acaba de llegar. Nos acaba de acompañar el joven Bliti Convivir, que nos acompaña desde África. En este momento él está en Togo, África. Un saludo especial a Bliti Convivir, que nos acompaña de África. No sé si Bliti de pronto nos puede dar un saludito. Licenciado en español y que va a comenzar su maestría en Francia. Maestro Bliti Convivir desde África, Togo. ¿Está por ahí, maestro? No sé si puede abrir el micrófono y nos dé un saludito, maestro Bliti. Creo que tiene problemas de conectividad, pero bueno, listo, maestro Víctor. Eso era todo, arranquemos. Espera un momentico, que cerré el micrófono. Bliti, ahora sí lo puede abrir, Bliti. Buenas tardes a todos. ¿Cómo estáis? Excelente, Bliti, excelente. Bueno, yo estoy bien también, doy gracias a Dios. Me llamo Bliti Convivir, soy licenciado en español, vivo en Togo, precisamente en Lomé. Lomé es la capital de Togo. Togo es un país de África Occidental. Y es un gusto para mí asistir a esta conferencia en línea. Muchas gracias a los participantes y bueno, a los administradores que me permiten saludarlos. Muchas gracias a todos. Excelente. Víctor, ¿qué te parece tener a alguien de África aquí? Imagínese, precisamente es uno de los continentes que tienen muy poco patinaje de competencia. Me imagino que va a haber mucha gente practicando, pero muy pocos países están organizados a nivel de federación y ese es uno de los problemas que tiene el patinaje, que esté organizado en los 5 continentes y bueno, África, donde hay muy poca gente en esta actividad. Bueno, siéntete complacido, Víctor, que tenemos ya gente en otros continentes en tu conferencia. Eres, para que veas, un abrazo. Continuemos con qué es el patinaje. Eso hay que arranquemos en materia. Bueno, Venimos a aprender. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que es como una definición que ha salido
es una definición que ha salido de muchas lecturas, de muchas definiciones, y me parece que el patinar es la agrupación de una serie de posturas. Posturas, ya cuando veamos las técnicas vamos a ver que hay varias posturas dentro del patinaje y algunos movimientos que dan como resultado un equilibrio. Ya también vamos a establecer cuáles son los equilibrios que están, y una posición corporal sobre una base de sustentación móvil, generando un estado dinámico. Es decir, encontramos que nosotros, el momento inicial es que necesitamos una postura para hacer un movimiento con un equilibrio, con una posición corporal en una base de sustentación móvil para llegar a un estado dinámico. Aparentemente son muchas cosas, se ve difícil, pero no, al final no es tan difícil, porque el patinaje, cuando eran patín tradicionales, había un poco más de complicación para poder aprender. Hoy en día está más masificado por la relación de las ruedas, y ahorita lo vamos a determinar un poco más con eso. Entonces, el patinaje es una de las pocas, por no decir que la única, en donde usted hace una acción motriz de deslizarse. Porque usted tiene que colocarse en un patín con unas ruedas y hacer una situación de deslizarse, lo que significa que usted tiene que tener un equilibrio dinámico y tiene que tener un equilibrio estático para poder realizar esta situación. Y entonces todo hace esto que usted necesite tener un ajuste postural para lograr ese equilibrio dinámico que usted necesita sobre el patinaje, especialmente sobre el momento en que usted está deslizando sobre una situación, y es difícil en un momento determinado establecer esta relación. Entonces, el patinaje es una situación que no es fácil. ¿Por qué? Entonces, se equilibra sobre una fina línea de ruedas. ¿Qué pasa con esto? Esto es un elemento que se vuelve fácil porque usted en su pie va a tener una rueda por fuera de su talón y va a tener una rueda por fuera de su punta del pie. Lo que significa que cuando usted patina en línea, la única posibilidad de caerse estando en una posición estática es hacia los lados. Usted solo se podrá caer hacia la izquierda o hacia la derecha. Nunca se va a poder caer hacia adelante porque la rueda de adelante le va a hacer un bloqueo y la rueda de atrás le va a hacer un bloqueo. Lógicamente hay momentos de que la velocidad va a aumentar y va a ser un poco complicado, pero estamos hablando de una posición estática. Luego, las ruedas de patines cambiaron, los patines en línea ayudaron a que más gente patinara. Ustedes ven que hay mucho patinador urbano, hay muchas, ya después de que el patinaje apareció, de que aparecieron los patines en línea, empezaron a aparecer muchas más modalidades, como el descenso, como muchas otras modalidades que aparecieron, porque esa situación hizo que mucha más gente patinara y que fuera más fácil. Y otro factor de estabilidad es la longitud de las bases de las ruedas. Entonces aquí vemos un ejemplo en donde nosotros podemos ver que tiene una rueda que está por fuera, tiene otra parte de la rueda que está por fuera, lo que significa que cuando usted tiene una base de sustentación que es su pie, que es lo va a encontrar que esa base de sustentación se le va a aumentar, lo que hace que, o lo que hizo que el patinaje en ruedas empezara a tener más desarrollo y que empezara a tener más situación importante en lo que tiene que ver. A ver, aquí ya me embarqué porque, a ver, vuelvo aquí a la plantilla. Sí, entonces ya encontramos que esos elementos nos van a permitir que haya una mayor facilidad. Coloco un patín recreativo porque el patín recreativo luego aparece otro elemento que se vuelve importante, y es que cuando usted está con los
patines puestos, usted necesita un apoyo en esta zona, porque esta zona es donde está el tobillo. Necesitamos fortalecerlo para que ese patín no se doble ni a la izquierda ni a la derecha, porque ahora que veamos algunos videos vamos a encontrar que ese es el primer problema que va a aparecer en los patinadores para establecer esa situación que tiene que ver con la situación de pararse. Estamos solamente hablando de pararse en una situación. Entonces, estamos parados con una postura en un equilibrio estático, porque no nos estamos moviendo con la situación de que la base de sustentación es un equilibrio dinámico, que es la rueda, ¿cierto? Vulgarmente muchas veces a la gente que no juega alguna cosa le dicen, es que usted cree que el balón salta porque tiene un sapito por dentro. Aquí podríamos pensar en que usted cree que la rueda salta porque tiene allá algo que lo mueve. No, pues es lógicamente estamos en esa situación en donde encontramos esos elementos que damos básicamente en la primera situación, que es el patín. Un patín que nos permite, ya dijimos, tener una base de sustentación más larga. Yo tengo una rueda por fuera de mi talón, tengo una rueda por fuera de mi tobillo y necesito fortalecer el tobillo. Y por eso los patines recreativos vienen de esta forma, vienen un poco más altos para que no nos bloquee la rodilla, perdón, no nos bloquee el tobillo, porque después ya empezamos a analizar que ese es un elemento que se vuelve muy importante al momento de establecer y determinar esa situación. Entonces, el primer elemento, pues como dijimos, las ruedas, vamos a hablar rápidamente de las ruedas van desde 80 milímetros hasta 125, la máxima para correr son 110, 125 ya la usa la gente para montar en ruedas y creo que es el elemento más importante. Colombia es uno de los pocos países que tiene reglamentado el uso de las ruedas según la edad. Físicamente eso es un error porque usted para poder determinar la rueda debe ser por la estatura. Pero aquí básicamente no podríamos medir a todos los patinadores para decir usted puede usar una rueda 80, porque eso ya es un elemento físico que ya corresponde a otra persona mucho más experta que yo en eso de la física para poderlo establecer. Pero en mi parecer las ruedas no pueden ser reglamentadas por edad, sino tienen que tener otros elementos importantes, pero básicamente es como el elemento más importante que tenemos dentro del patín. Entonces aquí aparece la primera situación de una persona que está empezando como a una posición de patinar, ¿cierto? Tiene una base de sustentación que la generan sus dos pies, ¿cierto? Y vemos que cuando una persona se para, básicamente tiene una estatura y tiene una base de sustentación que a veces generalmente lo pueda generar en una situación de sus pies y sus hombros. Y vamos a generar un rectángulo de esta situación, de esa base, para poder establecer ese elemento que es importante. Entonces tenemos a esa patinadora, en este caso, que está solamente en la posición de pie, donde estamos analizando y estamos viendo. Aquí aparece otro elemento que se vuelve importante, que es la situación que la tenemos que ver lateralmente. Entonces, estamos viendo que necesitamos ver a la persona de frente para poder establecer un ajuste postural. Luego, analizamos otra situación. Necesitamos otra situación para verla de lado. Como podemos ver, esta persona tiene un poco adelantada la cadera en su posición inicial, pero bueno, son elementos que después vamos a ir analizando y vamos a ir viendo para poder establecer. Y ahí nos encontramos con esa persona que está sin patines en este momento, que está sin patines y que está logrando establecer una posición inicial igual de atrás. Recuerde que hago estos pares en estos cuatro elementos, ¿por qué razón? Porque cuando nosotros estemos haciendo una valoración en un patinador, tenemos que hacerla de frente, tenemos que hacerla por el lado derecho, tenemos que hacerla por el lado izquierdo y tenemos que hacerla desde atrás, porque
diferentes puntos de vista, podemos ver los elementos técnicos que son totalmente diferentes en cada uno de los patinadores. Y aquí nos encontramos con una persona que está lista a patinar, pero está sin patines. Entonces, ahora, ¿qué sucede cuando una persona se pone patines? ¿Qué sucede cuando una persona se pone patines? Y solamente estamos hablando del hecho de ponérselos, no más, inicialmente. Pero lo primero es que le aumenta la estatura, ¿cierto? Le aumenta la estatura y la estatura va a aumentar dependiendo de la rueda. Por eso yo coloqué la rueda ya inicialmente, porque una rueda de 100 milímetros tiene una altura, pero una rueda de 110 o 125 tiene otra altura. Entonces, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta cuando una persona se pone en patines es que aumenta la estatura. ¿Y qué sucede cuando aumenta la estatura? Pues cambia el centro de gravedad. El centro de gravedad se va a otro lado. Si nosotros, cuando estamos sin patines, tenemos un centro de gravedad que nos permite no caernos, a esto los italianos le dicen el baricentro. Baricentro debe ser como una situación literal de la palabra centro de gravedad en italiano, y le dicen baricentro. Entonces ya tenemos dos elementos. Le cambia la estatura. Y al cambiar la estatura, básicamente, yo diría que hay un elemento importante y es que la persona empieza a ver el mundo diferente. El hecho de estar 10 centímetros más arriba significa que usted ve el mundo de otro, lo que usted ve lo ve de otra forma, no lo ve de la misma forma. Cambia el centro de gravedad. Y el tercero y el más importante, aumenta el peso en los miembros inferiores. Entonces aquí es cuando uno empieza a ver estas situaciones con los profesores de escuela, y me perdonarán si alguno de ustedes hace eso, cuando le empiezan a decir, pero levante los patines, pero muévase, pero patine bien. Espere, ¿usted ya le hizo el análisis a estos tres elementos? ¿Ya analizó que aumenta la estatura? ¿Ya analizó que cambió el centro de gravedad? ¿Ya aumentó, ya determinó cuánto le aumentó el peso en los miembros inferiores? Lo que significa que cuando hablábamos de allá del inicio, hablábamos de unas posturas y unos movimientos. No es lo mismo mover el pie. Vamos a poner un ejemplo, cuando me pesa 4 libras, a cuando yo le agrego 500 gramos a cada patín y aumento un kilo, por decirlo, y entonces, espere, yo ya no lo puedo mover lo mismo. Es como cuando nosotros empezamos a aumentar de peso. Llegamos el momento en que ya no somos capaces de movernos porque no somos capaces de mover el peso. Entonces aquí aparece esta situación porque ya, uno, entonces nosotros veíamos en la imagen anterior que esta patinadora, tenía una base dada por el pie, ¿cierto? Entonces vamos a suponer está en esta situación. Pero cuando se ponen los patines, resulta que ese grosor ya se vuelve, ya se vuelve solamente un punto y se vuelve otro punto. Por eso les hablaba de la fortaleza que tenemos que generar en nuestros patinadores en los tobillos para poder generar esta situación de base. Pero ¿qué sucede con esa situación? Que a pesar de que es un punto igual, se arma una base de sustentación que yo tengo, que perdónenme la línea tan recta que voy a hacer, pero empezamos y analizamos esta situación y generamos esto. ¿Cuál es la diferencia entre estar en patines y no estar en patines? Que la base, que la base cambia porque la base está en todo esto. Y aquí la base está en todo esto. Y cuando yo me pongo los patines, cuando yo me pongo los patines, básicamente no puedo. Ya, a ver, vuelvo quitito. Yo también estoy como aprendiendo a manejar esto, pero bueno. Entonces aquí
bajamos en lo azul, tenemos la base con los pies y luego tenemos la base con los patines y se disminuye el punto de apoyo, se disminuye el punto de apoyo de esta situación, ¿cierto? Entonces nos encontramos con esas situaciones en donde nosotros estamos cambiando esa base. Ya tenemos. Cambio la estatura, cambia el peso de los miembros inferiores, cambia el centro de gravedad y lógicamente otro elemento que está viendo aquí es que cambia la base de sustentación de ese patinador, lo que ocasiona que empezamos a tener que analizar esta situación respecto a la posición de la persona y hacer el comparativo entre una persona que no tiene patines puestos a una persona que ya los tiene puestos. Entonces esta situación cambia y empezamos a tener una situación diferente. Si ustedes ven, por ejemplo, este momento en el patinador, pues lógicamente, si nosotros hiciéramos un análisis más determinante dentro de este aspecto, vamos a encontrar que este patinador, encontramos que este patinador tiene un desvío, por ejemplo, ¿sí ve? Ya la base de sustentación no está determinada por el cuadro que nosotros hacemos aquí entre los hombros y los pies, porque ella está haciendo una desviación de ese pie. Si ustedes le ven la rodilla, en este caso ella tiene una situación aquí y se deviene para acá. Y esta está un poco más derecha. Entonces esos son elementos que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta cuando una persona se coloca los patines. Ojo, solamente estamos analizando el momento de cuando se colocan los patines. No estamos hablando de ningún movimiento, no estamos hablando de nada. Solamente estamos pensando en que esa persona ya se colocó los patines. Y ahí estaríamos en esa situación de ese elemento en donde encontramos esa diferencia entre entre una persona que no tiene patines y otra que ya los tiene puestos, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Lo primero que nosotros tenemos que analizar es una postura, porque la postura es el elemento más importante de ese fundamento. Entonces, con el cuerpo, en la postura correcta ya vimos que el cuerpo se mantiene centrado sobre los dos patines. Aunque las cosas cambien, aunque yo aumente velocidades, aunque yo haga cualquier otro elemento, la postura es el momento inicial, porque estoy centrado sobre los patines y aunque todo cambie, eso se va a quedar ahí. Entonces yo necesito, primero, determinar los elementos de esa postura. Entonces, ¿cómo va a ir el tronco? ¿En qué posición va a ir el tronco cuando la persona se pone los patines y está preparada para empezar a deslizarse? Ojo que también cuando veamos en el modelo curricular un poco vamos a analizar que una cosa es los fundamentos técnicos y otra es la técnica del deporte. Son dos cosas diferentes y luego la vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con el pecho? ¿Qué pasa con los brazos? Con los brazos, ahorita vamos a hacer un análisis particular porque hay un elemento muy importante que tenemos que tener en cuenta que se llama la independencia segmentaria que tenemos que tener en cuenta para poderla establecer. ¿Y qué pasa con las piernas y los patines para que queden equilibrados? Recuerda que ya hemos hablado mucho bueno, digamos que mucho en el aspecto pues de los tres elementos básicos que cambian, la estatura, el centro de gravedad y el peso en los miembros inferiores. Y todo esto entonces terminamos en que este patinador necesita una postura para empezar a patinar. Entonces nos encontramos con un elemento básico, que si recuerdan la persona parada, ahora ya está tomando una postura para iniciar a patinar, pero sigue teniendo el mismo elemento, hombros y pies en un rectángulo. Visto desde frente, recuerda que ya hemos dicho que tenemos que verlo desde 4 puntos de vista, por el lado derecho, por el lado izquierdo, por detrás, por delante, y esa sería
la postura. Póngale cuidado para que vayamos estableciendo. Ella está haciendo un ejercicio, ella está haciendo un ejercicio, ella está haciendo un ejercicio para empezar a ubicar cuál es la postura correcta. Vuelvo aquí a esto. Vamos a analizar cuál es la postura que ella debe mantener, porque hacia los lados aparece otro elemento importante. Ya lo vimos de frente. De frente ya vimos que prácticamente es la misma situación que estando de pie. Ella toma la postura y la postura necesita que los hombros estén alineados con las rodillas y estén alineados con sus patines, armando un rectángulo imaginario. Se la invité a comprar un papá. Pero de lado ya vemos que esta posición cambia y necesitamos generar una situación importante y es generar dos líneas. Ahí ella no logró la posición, pero vamos a tratar de volvemos. Perdónenme con la situación porque yo a veces con esto no soy capaz. Entonces, nos encontramos con estos elementos que se tienen que analizar dentro de la posición inicial, que son de lateral. Uno, vamos a tomar un punto de referencia, que va a ser el hombro. Vamos a tomar de referencia a la rodilla y vamos a tomar de referencia a la primera rueda. Vamos a tomar lo que algunos llaman la cresta ilíaca y la última rueda, más o menos para ir generando esa posición base. Un elemento bien importante es que los hombros en la postura no deben estar ni adelante ni deben estar atrás, porque van a generar una situación. Ellos deben mantener una línea. Vuelvo y les insisto y les recuerdo, estamos hablando solo de la postura, no hemos empezado a patinar, ¿sí? Y generamos una situación en donde está esto. Y luego, pues, tenemos que generar una línea recta entre nuestra cresta ilíaca y nuestra situación. Hay patinadores que se encorvan, hay patinadores que tienen otros elementos, tienen otras situaciones difíciles. Y estamos haciendo en ese análisis inicial de la postura. Si ustedes ven en esa imagen, aquí hay otra patinadora. Prácticamente está parada en la posición de la situación y no estamos realizando ningún elemento importante dentro de la situación del patinaje. ¿Listo? Bueno, entonces seguimos en esa situación de la postura. Entonces ya recordamos nuevamente los tres elementos básicos que tenemos que tener en cuenta. Aumento de la estatura, centro de gravedad y aumento de pesos de miembros inferiores. Entonces, tenemos dos elementos que se vuelven importantes dentro de esta situación cuando nosotros empezamos a equilibrar. Recuerden que cuando dijimos la definición de patinaje, nos encontrábamos con dos elementos que era el equilibrio, porque nosotros necesitamos mejorar el equilibrio para poder estar. ¿Por qué? Porque yo necesito un equilibrio estático, que es el que voy a generar para mi postura, y necesito un equilibrio dinámico, que es el que me va a generar las ruedas cuando yo haga los empujes. Son dos elementos diferentes. Yo necesito un equilibrio estático, que lo consigo con el ajuste postural, y consigo un equilibrio dinámico que lo consigo con los empujes, cuando ya veamos un poco la técnica. Entonces, ¿yo qué necesito? Necesito fortalecer esos músculos y necesito mejorar esa estabilidad. ¿Por qué mejorar esa estabilidad? Porque yo ya cambié mi centro de gravedad. Yo ya cambié mi peso en los miembros inferiores, ¿cierto? Entonces esos elementos se vuelven elementos importantes en la postura. Y lógicamente, pues, ¿qué sucede con los miembros inferiores? Que yo tengo que generarles más fuerza. Tengo que empezar a hacer un desarrollo de más fuerza y un desarrollo de más flexibilidad. Vamos a ver, porque aquí con el patinaje hay un asunto bien importante, y es que por la postura
por la postura que se adquiere dentro del patinaje, a veces nosotros no podemos tener como referencia las zonas de entrenamiento, porque el hecho de estar en esa posición, con esos 4 puntos de referencia, significa que la sangre corre de una manera diferente. Y al correr de una manera diferente, el corazón debe hacer más esfuerzos. Y a veces la frecuencia cardíaca no puede ser, el patinaje no puede ser determinada como un elemento igual que con el atletismo o con el ciclismo, porque hay que hacer un análisis muy individualizado de cada persona. Entonces nos encontramos con esa situación. Debemos desarrollar un poco más el equilibrio para poder desarrollar los dos equilibrios, el estático y el dinámico. El estático para la postura y el dinámico para el deslizamiento, que ya estamos logrando, que es un elemento que solo se da patinando, a no ser que tengamos nieve y podamos deslizarnos. Pero en nuestro medio solamente nos deslizamos en patines o cuando pisamos una cáscara de banano y nos caemos. Y luego los aumentamos. ¿Por qué los movimientos más complejos? Porque resulta que los movimientos más complejos empiezan a aparecer en una situación. Cuando veamos la técnica vamos a encontrar algunos elementos que vamos a establecer y que vamos a determinar que necesitamos de otros elementos importantes para patinar. Entonces, coloco unas imágenes que encontré por ahí de patines en rueda, pero es un equilibrio. Un equilibrio que es importante porque estamos en un solo pie, tenemos una pierna estirada al frente, una pierna estirada al lado y yo alejo los brazos. Como yo no tengo mucho equilibrio, yo necesito alejar mis brazos para que me genere un equilibrio. No sé si ustedes ven a una persona cuando está caminando con una cuerda que lleva una barra. Esa barra la que le permite es mantener el equilibrio porque la barra le está estabilizando. Entonces nosotros con los brazos podemos ir estabilizando ese equilibrio. Entonces aquí también me sirve para hacer el comparativo de lo que hablábamos nosotros, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros en patinaje en línea hablamos de una línea que se armaba cuando patinábamos, ¿cierto? Pero cuando ya cuando estábamos en patines tradicionales, esto tenía un cuadradito y este otro patín era un cuadro. Aquí lo vemos mucho mejor. El patín en línea me genera, me genera una línea. Esa es la gran diferencia entre patinar en patines tradicionales y patinar en patines en línea, que cambia la base de sustentación que nos genera el patín, ¿cierto? Cambia un poco esa situación y ahí nos vamos encontrando. Pero nosotros tenemos que empezar a trabajar en esa situación de los equilibrios, ¿cierto? Equilibrio en un pie. Aquí recuerden que solamente estamos analizando la postura. Aquí está parado, él sigue parado. Él sigue parado, ya aumentó su centro de gravedad, ya aumentó su estatura y ya aumentó los pesos del miembro inferior porque ya tiene un peso que son los patines, ¿cierto? Y empezamos a ver equilibrio, ya empezamos a hacer un equilibrio un poco más difícil porque vamos a levantar una pierna. Entonces, es decir, el cambiar cualquier miembro, ya sea inferior o superior, nos va a establecer que vamos a ir cambiando de ese equilibrio porque el centro de gravedad va a estar oscilando, ¿cierto? Aquí puede hacer que esté aquí puede hacer que esté aquí está en otra posición porque yo ya le veo una pierna, ¿cierto? Y ahí vamos estableciendo y vamos mirando esa situación que nos pueden dar. Y luego nos encontramos que lógicamente más equilibrios. Aquí ya coloqué un patín en línea para que veamos la diferencia en la situación, ¿cierto? Encontramos que en el patín en línea, hay una rueda por fuera adelante y una rueda por fuera atrás. En el patín tradicional solamente sale una parte de la rueda por el lado. Por eso en patín tradicional era más fácil caerse hacia adelante o hacia atrás. Hacia los lados era imposible porque yo aumentaba, con las ruedas aumentaba la base de sustentación lateral. En cambio, en el patín
cambiamos la base de sustentación hacia adelante y hacia atrás y nos encontramos con esos elementos. Y lógicamente llegar al elemento más difícil, que podría ser el equilibrio en un pie sentado, porque necesitamos fuerza en la cadera, necesitamos fuerza en el pie, y nosotros proponemos el ejercicio, le decimos al niño haga, bueno, por ejemplo, hacer la posición de carrito que llamamos nosotros, que es flexionado en esta posición, pero con ambos pies. Para él poder levantar este patín necesita fuerza, porque él lo puede hacer sin patines, pero recuerden que como aumentó el peso, él tiene que ir cambiando, tiene que ir mejorando esa situación de fuerza. No estoy hablando de que nos vayamos para el gimnasio a hacer sentadillas, no, no, estamos hablando solamente de una fuerza muscular en su pierna o en su brazo para poder establecer esos elementos importantes. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para esta situación? Uno, con los cambios que hemos tenido del centro de gravedad, del peso de los miembros inferiores y de la estatura, necesito primero crear una conciencia de equilibrio. Es decir, que él se pare en los patines en la postura que quiera, estirada, flexionada, semiflexionado, cualquier quiera, pero que en todos le encuentre ese equilibrio y que no se vaya a descompensar y que no se vaya a establecer ningún elemento que lo saque de ese equilibrio, porque si lo saca del equilibrio, ¿qué sucede? Hay una fuerza que hace más fuerza que la otra, perdón la redundancia, pero si yo me salgo a un lado, como yo tengo medio cuerpo salido, pues yo me voy a caer porque ese lado me va a dar más fuerza y me voy a ir. Cuando voy en la bicicleta, si yo la bicicleta la inclino, lógicamente me voy a caer porque esa parte me va a dar más peso. Tengo que generar esa conciencia de equilibrio. Tengo que buscar el centro. Buscar el centro es que como ya hay esos tres elementos importantes, debo establecer cuál va a ser el centro que va a tener mi postura. ¿Cuál va a ser el centro que va a tener mi postura? Yo necesito que el niño, mediante algunos ejercicios, vaya estableciendo dónde está su postura y dónde está su equilibrio. Y lógicamente eso tiene que ver con la posición del cuerpo, que es lo que llamamos nosotros la postura, ¿cierto? La postura inicial, que fue la que ya vimos, que son los 4 puntos de referencias. El hombro, la rodilla, la cresta ilíaca, la primera y la última rueda en el patín, para establecer que el cuerpo esté dentro de esas líneas de referencia para esa posición del cuerpo. Y luego, juntar los pies. ¿Por qué tenemos que juntar los pies? Porque al juntar los pies, recuerden que ya cambió la base de sustentación. Ya no tenemos la planta del pie. Tenemos una línea de ruedas que están en un equilibrio, están montados en una sustentación móvil. Sustentación móvil que son las ruedas. Las ruedas es una situación que no me establece. Por eso a veces nosotros cuando tenemos niños que están empezando a patinar, las primeras clases se proponen que sean en grama o en pasto. ¿Por qué razón? Porque el pasto bloquea la acción de esa rueda, entonces no la deja mover. Y el niño hace los otros elementos que necesita, el equilibrio, la conciencia del equilibrio, busca el centro, toma la posición del cuerpo, junta el pie, pero no tiene esa situación. Otro elemento bien importante es el balanceo, claro que cuando veamos la técnica vamos a ver en qué es lo que considera eso. Y un elemento que hay que tener en cuenta cuando los niños tienen más va a patinar, las caídas. Tenemos que tener un elemento bien importante en lo que tenga que ver con las caídas, porque es mucho el riesgo que tiene un niño, porque cualquier caída que ellos ocasionan, por eso es recomendable que en las clases siempre tengan antifracturante, tengan casco, tengan rodilleras, para que evitar toda esa situación que no nos permite establecer esa situación, ¿sí? Se escucha pasito, ¿sí? Eso me lo dijo hace rato, pero no sé ahora si se escucha mejor. Claro que sí, se escucha mejor. El problema para algunas personas es porque la capacidad de internet, se llama conectividad,
es muy baja, porque yo lo escuchamos perfectamente, maestro Víctor, pero hay algunos dispositivos que los conectan al Wi-Fi y no tiene suficiente banda, entonces el volumen baja, pero ya es independientemente de la plataforma y de usted, maestro, pero el que escucha perfecto, es tanto, lo escucho duro. Bueno, entonces aquí hay un ejemplo de un patinador visto desde frente. ¿Sí? Él ya está haciendo una técnica. Si ustedes ven en el piso, hay unas rayas que son las que nosotros podemos utilizar como referencia de evaluación, porque nosotros estamos viendo, entonces estamos viendo que él, una situación que ya ahorita la vamos a, la dejo en el aire y ahorita vemos para que podamos establecer. Entonces aquí aparece otro elemento que nosotros tenemos que tener en cuenta. Ya dijimos que para revisar una postura o para revisar un patinador, tenemos que verlo de frente, por el lado izquierdo, por el lado por atrás. Y lo mismo haríamos cuando están en patines. Pero aquí aparece otro elemento porque él está utilizando, ojo, él está utilizando una pierna, está utilizando otra pierna, está utilizando un brazo y está utilizando otro brazo. O sea, son 4 elementos que nosotros tenemos que ver independientemente. O sea, cuando nosotros hacemos una evaluación de un patinador, tenemos que hacerlo independientemente de cada miembro. Entonces aquí él logra cierto equilibrio porque está aterrizando sobre la línea que yo le coloqué de referencia, ¿cierto? Entonces este patinador sí está llegando, él tiene que llegar, busca la línea y empezamos a tener una referencia. ¿Esto qué significa? Cuando veamos un poco el aterrizaje y el deslizamiento, vamos a encontrar unos elementos y posiblemente la volvamos a traer para establecer un poco el movimiento. Ya, ahí estaremos viendo un patinador en una posición que aparentemente tiene una muy buena, tiene una muy buena postura, ¿cierto? Visto de frente, él tiene una buena postura porque, a ver, pongámoslo, ¿sí? Tiene una buena postura porque nosotros estamos analizando la rodilla, el pie. Aquí ya no, ¿cierto? Ya no porque ese hombro debería estar donde está el otro para poder generar la línea, porque yo tengo que generar una línea patinando, ¿ya? Pero bueno, eso ya lo vamos a ver un poco más adelante cuando analicemos otros elementos. Y ahí estamos viendo esa situación de ese patinador, ¿ya? Vemos y ya, ahora cuando veamos otros elementos ya vamos a ir viendo otras situaciones que corresponden a la situación. Y puede ser que ahora veamos el video para mirar algunos elementos que tienen de mala ejecución técnica, que la dejamos para que pueda estar en esa situación. ¿Listo? Entonces, continuamos y entonces aquí vamos a la posición. Vamos a analizar solamente los elementos que tienen que ver con la postura. Aquí hay, yo no sé si alguien conozca ese patinador, pero yo encontré, como decía él unos videos y me pareció que este estaba importante porque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 patinadores y todos tienen una diferente ejecución técnica. Por ejemplo, si ustedes ven y este es un elemento que llama la salida. Si ustedes ven, tienen los dos patines uno al lado del otro. Este tiene lo que se llama en T. Este los tiene en diagonal. Este lo tiene en diagonal, pero lo tiene más abierto. Este lo tiene en diagonal. Este lo tiene en T. Pero si ven este patinador, este segundo, con este que está aquí de segundo en el interno, va a encontrar que tiene diferentes posiciones. Y aquí tiene una persona que creo que de las 7 que está aquí, es la que se acomoda mucho mejor, la que se acomoda mucho mejor a una situación de patinaje. Entonces nos encontramos en la situación. Y vemos, yo no, de pronto les hago una crítica a algunas personas porque nosotros
nos encontramos y vuelvo y repito. Yo no sé, aquí no puedo, esta persona, vean este tercer patinador. Yo no sé cuál entrenador lo mete a una competencia en esas condiciones. Y que no miremos solamente a esta niña. Tres, ¿no? No sé si ustedes están viendo mi ratón. Pregunto, no sé si están viendo el ratón que tengo yo puesto sobre este patinador, que es la tercera. ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, veamos solo ese patinador y nos vamos a encontrar. ¿No? No tiene ninguna sustentación, no tiene ningún elemento y entonces nosotros empezamos a cometer errores, ciertamente con la competencia de algunos elementos y algunos patinadores que tienen que ver con eso. Ya ahora cuando veamos un poco la técnica nos vamos a encontrar con otras situaciones importantes dentro de este elemento. Entonces, vamos a los que son los elementos técnicos del patinaje. El patinaje solamente tiene el patinaje solamente tiene 4 elementos técnicos. A pesar de que tiene tan pocos elementos técnicos, son elementos que no son bien estructurados dentro de un patinador. Hablamos de la técnica en recta, que es cuando el patinador está sobre una recta. Hablamos de la técnica de curva. En un lado le decimos paso cruzado, en otro le decimos traspiés, en otro le decimos tijera, bueno, de cualquier forma. Salidas y llegadas. Ese sería los elementos técnicos del patinaje y ese sería la forma en que yo tengo que enseñarlas. Yo tengo que primero enseñar la técnica de recta, yo tengo que enseñar la técnica de curva, luego enseño las salidas y por último las llegadas. ¿Por qué razón? Lógicamente, si usted no patina en recta, el elemento básico dentro de la escuela no podrá ser el paso en curva. Y entonces resulta que nosotros no tenemos técnica recta, no tenemos técnica curva, pero como tenemos una competencia, entonces el niño va a perder porque tiene muy malas salidas, que es el se queda en las salidas. Vieron el caso anterior de la niña tercera, esa que les mostraba, que como no tiene ni siquiera el fundamento de la recta y de la curva, mucho menos el de la salida. Y entonces nosotros empezamos a entrenar llegadas y las llegadas se usan para determinar los primeros puestos. ¿Será que yo a esa niña que no tiene técnica de salida le enseño técnica de llegada? Pues no habría necesidad porque ya va a llegar de última y no necesita establecer después del tercero, si estamos hablando de competencia, no necesito después del tercero establecer más puestos porque diría yo desde mi experiencia, quedar cuarto, quedar quinto, es lo mismo porque de los que se acuerdan son de los medallistas para hablar de esos 3 elementos técnicos. Entonces encontramos estos 4 elementos técnicos. Entonces, nos devolvemos un poquitico para analizar. Entonces, lógicamente, el primer elemento que se hace en una competencia es el de la salida. Aquí estamos listos a una salida. Hacemos la salida y empezamos a ejecutar el paso de recta. Luego entramos y hacemos el paso de curva. Si ustedes ven esta situación de estos patinadores, yo no sé por qué este video me causó tanta impresión. Porque si ustedes ven la primera y la segunda niña que van en el video, paso de recta y llegan a la curva y ¿en qué siguen? Siguen en paso de recta. Y si ustedes ven en ese video, nadie de esos patinadores que están ahí hacen paso de curva. Ninguno hace paso de curva. Ninguno. Ninguno hace paso de curva. Vuelven a la recta y ya estamos en esa situación. Entonces, esos son elementos que tenemos que ir analizando. Déjenme yo. Sí, entonces, bueno, ya. Entonces vamos al paso de recta. Entonces vamos a establecer paso de recta, pero espera a ver si yo puse un video. No lo puse. Bueno. Entonces, el paso de recta es un momento técnico que es muy determinante porque es el paso que más se usa. Tiene muchos movimientos, tiene muchos elementos importantes y nos establecemos para poder establecer esta situación.
Y una perfecta técnica de ejecución permite, con el menor esfuerzo, el máximo rendimiento. Yo creo que la técnica en un rendimiento de un patinador debe estar entre el 70 al 80%. Si usted patina bien, no gasta energía, no tiene otros elementos y se convierte en un elemento importante. Y entonces esto, como es un movimiento cíclico, el patinaje es un deporte cíclico, entonces todo se hace de forma cíclica y aparecen los 5 elementos de la técnica de recta. Son 5 movimientos, pero 3 son dinámicos. Recuerde que siempre cuando dijimos la definición del patinaje, nos encontrábamos con un equilibrio estático para la postura y un equilibrio dinámico para el deslizamiento. Entonces aquí vuelven y aparecen los 3 elementos. 1, el deslizamiento. El deslizamiento es cuando el patín va avanzando hacia adelante. Ahorita colocamos el video nuevamente para que lo veamos. Segundo, nos encontramos con un empuje que puede hacer que el deslizamiento y el empuje sean simultáneos. Y nos encontramos con un elemento de recuperación, que es cuando yo termino el empuje y vuelvo al centro con el patín. Estos son dinámicos. Dinámicos, digo yo, en cuanto tiene que ver con el movimiento del patín. Yo deslizo, empujo, viene un elemento de transición, que es el despegue, que es el momento en que yo quito el patín del piso para empezar la recuperación para llegar a un aterrizaje. De nosotros deberíamos siempre hacer comparativos de esta situación, de estos elementos. Voy a colocar el video nuevamente, el primer video que teníamos y vamos viendo esta situación. Encontramos entonces, listo, aquí está el muchacho. Vamos a dedicarnos solamente a la pierna derecha. Pierna derecha, deslizamiento, empuje, despegue, recuperación y aterrizaje. ¿Sabes? ¿Sí identificaron los 5 movimientos? Pregunto, profe, no sé si alguien tenga el micrófono abierto, Elder, no sé si alguien... Profe, por el momento no tenemos preguntas, maestro. Usted bueno, puede listo. continuar, maestro. Bueno, entonces volvemos. Entonces, vamos a la pierna derecha. Vamos a la pierna derecha, estamos en deslizamiento, deslizamiento, deslizamiento. Empieza el empuje con la pierna derecha, va el empuje, despego, 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 recupero y aterrizo. Entonces, aquí, ¿por qué coloqué este video? Básicamente lo coloqué por un elemento que es muy, muy importante en el patinador y es que es el aterrizaje. El aterrizaje. Yo siempre hago el comparativo del aterrizaje con el aterrizaje de un avión. Cuando los aviones están aterrizando, bueno, yo monté muy tarde el avión, pero igual lo aprendí. Cuando el avión aterriza para perder velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿el avión qué hace? Se posa en las ruedas de atrás y luego coloca las de adelante. En mi lógica, el avión hace eso para perder velocidad. Entonces yo no puedo tener un patinador que haga un aterrizaje, ¿sí lo vieron? Con las ruedas traseras. ¿Por qué? Porque yo lo que necesito es que aumente la velocidad. Véalo, ahí está. Ahí está el momento en que él está aterrizando y está aterrizando con la última rueda. Son elementos que tenemos que tener muy claros en el momento de establecer y saber cuándo empieza una fase y cuándo termina la otra. Véalo, ahí está otra vez.
Bueno, ¿listo? Entonces, ¿qué sucede con esto? Como estamos hablando de un deporte cíclico, como estamos hablando de un deporte cíclico, resulta que hay un elemento biomecánico que se llaman efectores finales y efectores iniciales. Todo movimiento tiene un efector final que se convierte en un efector inicial. Y si yo termino mal un movimiento o termino con un efector final malo, ese efector final se convierte en el efector inicial de la siguiente fase. Yo, si termino mal el deslizamiento, empiezo mal el despegue, y si yo termino mal el despegue, empiezo mal la recuperación. Y ahí tenemos los 5 elementos que son técnicas. Estos igual son técnicas de curva. Son los 5 movimientos. Ahora vamos a ver videos diferentes para poderlos establecer. Y hay 2 transiciones. El despegue, yo deslizo, despego, recupero. Entonces el orden sería 1, deslizo, 2, despego, 3, hago la recuperación, 4, aterrizo y 5, hago el empuje. Los diferencié porque unos son dinámicos y otros son estáticos, pero básicamente el orden sería deslizamiento, despegue, recuperación, aterrizaje, empuje, ¿sí? Para poder establecer ese elemento importante. Entonces aquí vemos a una patinadora que vamos a ver otro elemento que se vuelve importante. Esta niña, con el respeto de ustedes, no sabe patinar. Aquí aparece otro elemento que se vuelve importante, aunque no está establecido en la técnica. Aunque no está establecido en la técnica, ¿qué sucede? El principal problema que tenemos cuando enseñamos a patinar es que las personas o los niños lo que hacen es que, como todo el tiempo se están moviendo, el movimiento es un movimiento asimétrico. Es decir, yo muevo el pie derecho y muevo el brazo izquierdo. Y cuando muevo la pierna derecha, muevo el brazo izquierdo. Pero ¿qué sucede cuando yo vengo a patinar? Resulta que yo, cuando voy a hacer los empujes, tengo que hacerlos al lado. Mire, si ven ahí el empuje que está haciendo con la pierna izquierda, está empujando, ¿cierto? Empuja. Entonces, ¿qué sucede? Es un elemento que tenemos que corregir desde que el niño empieza a deslizar. Yo insisto mucho en el tema de deslizar porque el niño tiene que primero aprender a deslizar y luego hacer la técnica de recta. Entonces encontramos con esta niña que no ha logrado un elemento que se vuelve muy importante que se llama independencia segmentaria. ¿Esto qué significa? Que los pies deben ir hacia los lados, porque si no, no logra empujes, no logra deslizamientos, no logra avanzar. Pero los brazos, por el hábito que tenemos al caminar, cuando los traemos al patinaje, empezamos a moverlos de la misma forma. Entonces aquí es donde yo vuelvo y les insisto en lo que le digo. Miremos el brazo derecho. El brazo derecho, ella lo mueve, y mire dónde le termina, ¿cierto? Este brazo, este brazo no puede terminar allá. Este brazo debe terminar aquí. Porque estamos logrando una independencia segmentaria. Yo necesito que esos brazos vayan hacia adelante, no se vayan para los lados, porque si no empezamos a patinar de forma lateral y yo de forma lateral no consigo avanzar, ¿cierto? Y aquí nos encontramos con ese elemento. Ella tiene muchas dificultades porque no ha querido, o no ha querido, no, nosotros no le damos, no le hemos generado la conciencia de que los brazos deben ir atrás y hacia adelante. Ella manda los brazos laterales, mírenlo
cómo exagera ese movimiento con el brazo izquierdo. Y entonces, si la sabemos patinar, pareciera que fuera de un lado al otro. Al final ya lo que hizo fue posar para la cámara, pero bueno, eso no tiene nada que ver con eso. ¿Bien? ¿Listo? Entonces, recuerden que es un elemento importante lograr esa interpretación segmentaria, que los brazos vayan adelante, pero que las piernas vayan al lado. Y entonces, bueno, aquí aparecen muchos elementos como ya el que vimos el que vimos inicialmente de la base de sustentación, ¿no? De la base, si ven este patín estaría mal puesto y estaría mal ubicado porque ella lo está deslizando, pero ¿por qué lo saca de esta forma diagonal? Porque el brazo le está ayudando a que lo saque para allá. Yo necesito que este brazo no vaya hasta allá, sino que esté más o menos ubicado. Esta mano que está en este punto debería estar en este punto. Y si ese brazo está en este punto, significa que el pie no termina en este punto, sino que va a terminar en este punto mucho más atrás, ¿cierto? Y ahí estableceríamos ese elemento importante para poder determinar ese elemento. ¿Listos? Aquí hay otro ejemplo, pues ya un patinador de mucho más experiencia, de mucha más estabilidad dentro de la técnica, porque la técnica, cuando damos el desarrollo motor, vamos a determinar otros elementos. Entonces nos encontramos en que ella sí ya hace el empuje. Aquí estamos haciendo un ejercicio para que mejore la recuperación. Viene, genera el triángulo, digamos el rectángulo entre pies y hombros y genera otro movimiento, genera un empuje. Y aquí ya estamos buscando, si ve que como la pierna se va de lado, pero el brazo o la mano no puede sacarse, no puede salirse de este hombro, porque si lo saca de este hombro significa que tenga que mover el tronco para lograr ese movimiento. Y aquí encontramos elementos importantes. Lógicamente le falta un poquitico de mejorar la postura. Entonces, era lo que le decía, ¿cierto? Era lo que le decía. Yo necesito un equilibrio estático para poder determinar la postura. Y si ustedes se dan cuenta, cuando ella recoge, levanta un poquitico los hombros. Bueno, yo debe ser que tengo ya desarrollado tanto la visión que la gente me dice, pero usted que yo no veo eso, no alcanzo a ver eso, ¿sí? Entonces ella levanta, si es que se levanta el hombro, levanta los hombros y vuelve y hace la siguiente situación, ¿sí? Y ahí estamos encontrando esos elementos que encontramos en un patinador. Volvemos, entonces, hagámoslo aunque aquí eliminamos las dos fases de transición, sí tiene las tres dinámicas, ¿no? Tiene las tres dinámicas. Vamos a una pierna. La pierna derecha, deslizamiento, empuje, recuperación. ¿Sí? Entonces, vamos con la izquierda que sí le sale completo. Está recuperación, deslizamiento con la derecha, ¿sí ve? Entonces ahí estamos en los elementos que estamos viendo. ¿Listo? Y aquí nos encontramos. Entonces ahora luego viene el segundo elemento, que es el paso cruzado, o comúnmente llamado traspiés, para poder establecer los elementos. Esos tienen las mismas 5 fases del paso en recta. Los 3 que son de despegue, los 3 que son empuje, deslizamiento y recuperación, y los 2 de transición, que son recuperación, despegue y aterrizaje. Pero ¿cuál es la diferencia que tenemos que tener con este? A esto ya se le aumentan otros elementos. Debemos tener el borde de las ruedas. Entonces, si yo estoy entrando por el lado izquierdo, yo tendré que colocar mis patines en el borde, en el patín. Si yo voy en el sentido normal de las carreras, yo iría con mi patín izquierdo, iría con el borde externo y con el patín derecho iría en el borde interno para poder ubicar. ¿Cómo logro eso?
pues lógicamente tengo que hacer una inclinación, tengo que sacar el hombro, ya son elementos mucho más técnicos, pero vamos a dejarlo de una forma general, sino aquí. Luego yo tengo que hacer una inclinación hacia el interior de la curva. Yo no puedo seguir parado como estoy parado en la recta. O sea, recuerde que en la recta hacíamos un rectángulo. Aquí ya no podemos hacer ese rectángulo porque entonces quedamos con la inclinación de la curva y quedamos en una posición que no va. Y lógicamente la mirada. Yo ya no voy a mirar al frente, sino necesito mirar un poco al centro de la pista para que yo pueda girar mis hombros. Recuerden que la mirada es el elemento que ayuda mucho a que yo mueva el tronco o no lo mueva, ¿cierto? Si yo miro hacia abajo, si yo miro hacia abajo, ¿no aparecieron? Tranquilo, maestro, que sí aparecen las diapositivas. Ya, Le ya. pido al maestro Checa, si en el celular tiene que desplazar el dedito, porque me imagino que está solamente en la imagen de Víctor. Hay que desplazar el celular hacia un lado para que pueda ver las diapositivas. Siga, maestro Víctor, que está excelente. Entonces, pero yo tengo que con la mirada, porque si yo miro al piso, es un ejemplo, ¿no? Si yo miro al piso, mis hombros van en la dirección de la cabeza. Si yo miro hacia arriba, mis hombros van a dirección hacia la cabeza. Entonces, si yo estoy en la curva, ¿yo qué tengo? ¿Qué necesito? Necesito que mi cuerpo esté entrando al cuerpo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo cambio la mirada y en vez de mirar al frente, tengo que mirar al centro de la pista para que mis hombros estén en esa posición. Porque físicamente nos encontramos con dos elementos. Uno, con una pelea con la fuerza centrífuga y con la fuerza centrípeta cuando voy entrando, voy saliendo de la curva. Dejémoslo así para no entrar ya en tanta minucia. Y yo tengo esos tres elementos para poder establecer. Y lógicamente, si yo cambio mi mirada, cambio mis hombros para poder establecer ese elemento. Entonces, ¿qué tenemos que considerar en ambos, tanto como en la ruta, tanto en la recta como en la ruta? Y yo tengo que extender la zancada lo más rápido, lo más lejos posible de mi cadera. En la curva, ya sea el pie izquierdo o el pie derecho, tengo que hacerlo de la misma forma. Y así vamos estableciendo. Ya hablamos del centro de gravedad, ¿cierto? Hablamos del centro de gravedad, que el centro de gravedad, aunque cambia, cuando yo hago la postura, el centro de gravedad se me baja. Se me baja. No sé si ustedes conocen esos muñequitos que ponen ahí en los escritorios, que son un muñequito que tiene todos los miembros separados y usted lo mueve como usted quiera. Agárrelo y póngalo arriba y sácale una estatura. Y luego hágale la postura básica de patinaje y va a encontrar que la longitud es diferente, pues lógicamente el centro de gravedad va a cambiar y va a diferenciarse. Y lo mismo, en la curva, recuerda que siempre hablamos de pesos y de presiones. Entonces, cuando estamos en la curva, el peso y la presión van sobre la pierna interior, que aparece otra dificultad que tiene el patinaje a nivel de escuelas. Yo diría que como estamos aprendiendo a patinar, por eso en Colombia y en muchas partes insisten en hacer carreras en sentido contrario, porque nosotros necesitamos desarrollarlos por ambos lados. Y no sé si hagan, porque son entrenadores de patinaje, intenten patinar al lado contrario y verán que no son capaces de cruzar el pie. Y nosotros necesitamos ese desarrollo. Nosotros necesitamos desarrollar a las personas por todos lados. Nosotros estamos haciendo un desarrollo de una persona. No los estamos volviendo patinadores profesionales. Ellos llegaron a nuestra escuela, es a aprender. Entonces yo necesito que tanto por el lado izquierdo, por el lado derecho, practiquen el paso de la curva, porque yo necesito ese desarrollo motor completo en los niños. Yo no necesito que solamente haga eso. Entonces, por eso yo coloco el peso y presión sobre la pierna interior, porque si voy en sentido normal de las carreras, sería el patín izquierdo. Y si fuera en el sentido contrario, sería el patín derecho. Porque un problema, no sé si los que son entrenadores se han dado cuenta, que los patinadores, a pesar de que son derechos, a pesar de que son derechos en su dominancia, ya sea con la pierna o con el brazo, ellos empiezan a ser más fuertes con la pierna izquierda,
porque todo el tiempo están rodando en ese sentido, en ese sentido. Entonces ellos se vuelven muy fuertes con la pierna izquierda y aunque no sé si hayan estudios o no, creo que no, ¿qué pasaría con esa dominancia física, con esa dominancia mental a nivel de inteligencia de las básicas que son tres, ¿no? El saber, el hacer y el querer. ¿Qué pasaría con esas tres inteligencias cuando yo tengo una dominancia física y tengo una dominancia mental? Porque el patinador hace una dominancia física con la pierna izquierda, pero su cerebro sigue siendo dominante por el lado derecho. No sé si hay alguna investigación de eso o no, o como diría Elder. Pero no se preocupe que eso mañana lo empezamos a hacer. Ya, entonces aquí nos encontramos con el paso en curva. Vamos a la misma situación. Entonces, recuerden lo que les digo. Siempre que vayamos a hacer un análisis de un patinador, siempre tomemos solamente un miembro, ya sea la pierna izquierda, la pierna derecha, la mano izquierda, la mano derecha. Vamos a hacer 4 recorridos y vamos a ver una pierna diferente por lado. Entonces, en este caso vamos a ver la pierna interna, que sería la pierna izquierda. ¿Cierto? La pierna izquierda, empuje, recuperación, aterrizaje, empuje, recuperación, aterrizaje, deslizamiento. Tiene un problema, no sé si ya identificaron que difícilmente en la patinadora vemos las fases de aterrizaje y deslizamiento, que prácticamente empieza en una situación, aunque está despacio, se ve rápido, ¿sí? Y vemos el aterrizaje. Entonces, dijimos que nosotros teníamos que, aparece aquí otro elemento importante dentro de la técnica de la curva. Si yo necesito que la curva no me saque, yo tendría que empujar hacia aquí o hacia allá. Les queda de tarea para la próxima, ¿ya? Para que vayamos estableciendo ese elemento. ¿Ya? Aquí nos encontramos con esa situación. Entonces, estamos con el brazo, estamos con la pierna izquierda. Por postura básica, equilibrio estático en un deslizamiento con sustentación móvil. Va, hace, empuja, despega, recupera, aterriza. ¿Ya vieron el aterrizaje? Yo insisto mucho en esa fase porque para mí esa fase es muy importante. La fase de aterrizaje se me hace a mí muy importante, ¿cierto? Mira, y lo que le digo yo, aterriza como los aviones, con la rueda trasera. Y los aviones aterrizan así para perder velocidad, diría yo. No he hecho tampoco un estudio basado en eso, ¿cierto? ¿Listo? Ahí va y volvemos. Ahora vamos con la pierna derecha. Derecha. Hace recuperación, aterrizaje, empuje, despega, recupera, desliza, ¿ya? Brazo derecho. Brazo derecho, pues lógicamente tiene un movimiento que es totalmente diferente, lo estira bien totalmente, pero pareciera que lo sacara hacia adentro, ¿cierto? Entonces está en una situación diferente y luego vemos el otro brazo que pues lógicamente no se ve porque está tapándola, su cuerpo está tapándola, ¿no? Pero vemos una flexión de codo que no me parece que sea importante y que lo veamos de esa forma para poder establecer. Y aquí entonces es lo que le digo, que cada vez que hacemos un análisis, siempre veamos solo un solo miembro, porque no tenemos tanta capacidad para poder establecer ese elemento, ¿cierto? Y ahí estamos en una situación bien importante y bien elemental. Estamos solamente hablando de la técnica, no estamos hablando de que vamos a tener antes de un pase al campeonato, y mucho menos esas cosas, ¿no? Entonces,
Ya otro elemento que me parece que necesita mucho estudio, pero solamente vamos a hacer algunos elementos de conocimiento para poder establecer. Este es un video donde están el Juegos Mundiales del 2017 y hay 4 patinadores. ¿Por qué hay 4 patinadores? Porque el último patinador que voy a mostrar es un patinador que es campeón olímpico en hielo. Y él viene a las carreras como a lograr una preparación. Entonces vamos a ver a los que ganaron la medalla de oro, plata y bronce en esos Juegos Mundiales y vemos a un patinador que es holandés de apellido Mulder para poder establecer. Los elementos, pues, hay un elemento que no está bien fundamentado. Permítame. Es un elemento que no está bien fundamentado porque usted sale lateral, sale de frente. Entonces, por ejemplo, el que fue medallista de bronce, sale de forma lateral. Tiene una postura adecuada, ¿cierto? Ya dijimos, recuerden los puntos de referencia. Hombro, rodilla, primera rueda, cadera, última rueda. Parece que está en una postura básica y elemental, ¿cierto? Espere que yo no... Entonces aquí aparece ese elemento que es que cuando uno habla de patinadores, cuando uno habla, no sé, aunque Inter dice que le gusta, cuando uno habla de patinadores, por ejemplo, este muchacho es medalla de bronce en los Juegos Mundiales. Dice uno, bueno, ¿esto qué pasó? Y si ustedes ven, analicémosle un momentico la independencia segmentaria que debe tener entre piernas y brazos. Y hacemos establecemos ese elemento. ¿Sí lo vieron? ¿Sí lo vieron? Pero bueno, les sigamos ahí con el video. Entonces, este es francés, medalla de bronce. Medalla de bronce hace la salida lateral con su pierna derecha y pierna izquierda adelante. ¿Sí? Él fue medalla de bronce. El segundo puesto hace una salida frontal. Que es un alemán de apellido Albert. Él sale de frente, sale con su pierna derecha. Igual si ven la situación de los brazos. Porque hay otro elemento bien importante dentro de la situación de lo que les explico de la independencia segmentaria. Resulta que como los pies llevan esa sustentación móvil, logran más velocidad. Entonces logran más velocidad, pero hacen más recorrido. Y como estamos acostumbrados a hacer el recorrido de la pierna izquierda con el brazo derecho, entonces yo tengo que empezar a mover más rápido los brazos para que alcance el recorrido. Entonces, los que son entrenadores de patinaje se dan cuenta que a veces los patinadores, como no alcanzan a todo ese recorrido, empiezan a hacer braceos muy corticos. No sé si se dieron cuenta en ese alemán qué pasa con los brazos, porque él lleva tan rápido las piernas que los brazos no hacen un recorrido completo. Y luego aparece esa independencia segmentaria que no hay. Coloco pues, y si vieron la diferencia entre la salida, este patinador sale como más a fuerza y más a saltos. Y Joseba, que fue el que ganó primer puesto, pareciera que lo hiciera como corriendo. Son diferentes situaciones situaciones para poder establecer. Y este es el que le digo que siendo medallista de hielo, siendo medallista mundial en hielo, campeón, perdón, creo que fue campeón olímpico en alguna carrera, cuando viene las ruedas, pues lógicamente es totalmente diferente. Pero creo yo que es más difícil ir de ruedas a hielo que ir de hielo a ruedas. Pero bueno, eso es otra polémica que no me corresponde a mí. Y tenemos las llegadas también. Hice el mismo video con las 3 personas que llegaron con los mismos. Ya vemos al francés, vemos al alemán, que hace una salida igual. La técnica sí es la misma.
coloqué estos videos sencillamente para poder establecer que las salidas sí tienen un elemento, las salidas tienen un elemento que es muy individualizado. Tenemos que tratar de establecer esta situación, pero la llegada, si ustedes se dieron cuenta, todos llegaron de la misma forma, lo que se llama la espacata. En México le decimos otra cosa, en otras partes le dicen otros elementos importantes, ¿cierto? Y aquí, bueno, aquí lo puse al de hielo para no colocarlo, pero básicamente todos tienen la misma situación, extensión de una pierna para pasarla antes que todo el cuerpo, y es una postura en donde vemos que él fue el que ganó en ese mundial, en ese Juego Mundial del 2017. Y ahí estamos estableciendo esa situación. Y luego, para finalizar, les quiero colocar un video en el momento en que un patinador colombiano bate el récord del mundo. Pero ese no voy a hacer ningún comentario, solamente quiero que lo vean. Y básicamente no hago ningún comentario porque ¿cómo critica usted a un patinador que batió el récord del mundo y le va a decir que patina mal? Mejor sin comentarios. Listo, profe. No se lo Démosle escucha. ese fuerte aplauso a nuestro querido Víctor Hugo Vargas. Excelente, maestro. Y eso está bien, ese cierre final, perfecto. Vamos, si alguien tiene alguna palabra, tiene alguna pregunta, aprovechemos este espacio que no le estamos cobrando por preguntar, le cobramos solamente por la respuesta, no hay problema. No, mentiras. Profe Luis Madroñero, tiene, un momentico, yo abro los micrófonos, ahora sí puede abrirlos. Listo. Bueno, pues la clase hasta el momento ha estado, o sea, muy nutritiva. Y mi pregunta es para el profe, ¿a qué se debe cuando uno se sube, digamos, en los patines y tiene un dolor como en la planta del pie? ¿Hay algo para mejorar o por qué se da ese motivo? Eso es lo que, bueno, con el tiempo que he tenido, pues prácticamente ya me tocó comprar patines para ir aprendiendo, pues y también poderles dar a las niñas. Entonces, eh, fue a causa de que a unas niñas les comenzó a doler. Entonces, yo ya compré los patines y me doy cuenta que sí, pues cuando estoy, ahora que estoy aprendiendo, también tengo esa dificultad. Digamos, yo me subo normal y ya comienzo a rodar y al momento me comienza como a doler la planta del pie. O sea, yo pienso que eso debe ser como, más que el asunto del patín, debe ser un problema. Puede ser un problema de desbalances musculares entre, en una pierna, la parte interna y la parte externa. Puede ser planta, pie plano, pues, porque muchos ortopedistas, muchos ortopedistas recomiendan el patinaje, por ejemplo, para las personas que caminan de forma de pato, ¿no? O de otra forma,
porque el patín los obliga a que tengan que ir derecho. Pero básicamente, desde el punto de vista de patinaje, el problema no es de los patines, debe ser un problema de desbalance muscular del patinador o de la situación del ajuste postural que la niña genera durante su vida diaria, porque nosotros tenemos hábitos y tenemos situaciones que generamos como movimientos que los dejamos, porque un movimiento usted lo tiene como un movimiento, lo aprende como movimiento y luego lo vuelve hábito motor. Es el ejemplo más claro es cuando uno maneja un carro, ¿no? Usted aprende a manejar carro y usted se para en el volante y dice, close, acelerador, primera, que no suene, ahora va segunda, va tercera. Pero después de mucho tiempo, usted ya eso no lo piensa, porque ya lo volvió un hábito motor. Entonces usted aprende un movimiento y luego lo convierte en hábito motor. Entonces aquí el problema no es del patinaje, sino tiene que ser otro elemento importante. Bueno, yo sí me quiero meter en la conversa, profe Luis Madroñero, le pido un grande favor. Le toma a la niña o a los niños que están haciendo esta referencia del dolor unos videitos cerca, ojalá como es, cuál es la mecánica que están haciendo el patinaje, cómo ubican todo el patinaje. Igualmente a ti, me envías eso y yo lo envío primero a mi cabecera, al biomecánico, para que revisara a ver si hay algo de la parte biomecánica, y dos, se lo envío a la podóloga, que es la que es experta en todo lo que es de pie. Entonces, la respuesta no te la tengo, pero yo creo que en un lapso de 15 días podré tener una respuesta a esa inquietud de esos dolores. Pero estoy claro que no es el patín no es. Eso es algo que tiene que ver con la parte postural, con lo que es la cadena cinética del ejercicio, lo que vimos en anatomía, Luis Madroñero. ¿Está claro? Ok, bueno, muchas gracias, muy amable. Bueno, perfecto. Vamos a parar aquí.